Entonces denle un fuerte aplauso al Señor y vamos a recibir la palabra de Dios esta tarde. Muy bien, gloria a nuestro Dios, porque el Señor nos da victoria tras victoria. ¿Cuántos están en victoria? ¿Cuántos están en victoria? Para estar en victoria tenemos que seguir el camino del Señor y saber que Jesús es nuestra victoria. Amén. Él es nuestra victoria. Por lo tanto, tenemos que aprender y conocer lo que Jesús quiere que nosotros seamos para Él. El apóstol Pablo, cuando su conversión de él, escuchó una voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en aquel momento, Saulo cayó a tierra. Dios, nuestro Señor Jesucristo, hizo que se humillara Saulo delante de la presencia de nuestro Dios. Pero Saulo le decía: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Reconoció el señorío de nuestro Señor Jesucristo y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo fue un instrumento que escogió Dios para la expansión del Evangelio. El apóstol Pablo extendió el Evangelio, el reino de Dios, hasta donde el Señor lo llevó, que fue hasta Roma, y predicó. Aún encarcelado, aún en la cárcel, él escribió el Evangelio y envió las cartas por toda ciudad donde pasó. La vida del apóstol Pablo no fue fácil. Caminó con Jesús, porque Jesús tomó la vida de un Saulo para avanzar y establecer el reino de Dios. ¿Cómo estamos caminando con Jesús? ¿Seguir los pasos de Jesús ha sido fácil para tu vida? Desde que conociste a Jesús, desde que le aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón, ¿ha sido fácil seguir los pasos de Jesús? ¿Usted qué opina? ¿Ha sido fácil? No ha sido fácil seguir los pasos de Jesús. Por eso es que Jesús les dijo a sus discípulos: tomen su cruz y síganme. ¿Qué significa la cruz? El sacrificio. Tenían que sacrificar su vida a los discípulos para seguir a Jesús. El camino del Señor no es fácil. Tenemos que sacrificar algo para seguir los pasos de Jesús. Y eso hay veces que cuesta. Seguir los pasos del Señor. Aunque sabemos que es una bendición seguir los pasos del Señor, saber que Jesús es nuestro Salvador, saber que Jesús es nuestro sanador, saber que Jesús es nuestro proveedor. Pero seguir los pasos de Jesús cuesta. Esos 12 discípulos que Dios le dio a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, yo creo que no fue fácil seguir a Jesús. Mas sin en cambio, ellos dejaron todo por seguir al Maestro, por seguir a Jesús. Le invito a que me acompañe a Primera de Pedro 2, 21. Primera de Pedro 2, 21. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Por dónde caminaría tanto nuestro Señor Jesucristo? ¿Usted se imagina por las aldeas donde caminó Jesús? ¿Por las ciudades donde caminó Jesús? A donde que Jesús iba, hacía milagros, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, bendecía a la gente, se sentaba a comer con sus discípulos.
donde caminaba Jesús, había multitud. Había mucha gente que lo seguía. Mucha gente que quería seguir los pasos de Jesús. Hubo una multitud que Jesús alimentó, pero no todos le siguieron, porque no fue fácil seguir a Jesús. Pedro le decía al Señor: la gente se está yendo, Señor. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Te quieres ir tú también? Pues adelante, Pedro. Dios te escogió para andar conmigo, pero si no aguantas el ritmo, te puedes ir también. Duras palabras que Jesús les hablaba a sus discípulos. Mas sin en cambio, Jesús en su grande amor cobijó a esos 12, aunque él sabía que uno lo iba a entregar, pero los cobijó y los formó y les enseñó y los discipuló. Y Jesús siempre fue claro con sus discípulos. Jesús no les escondió nada. Jesús siempre fue claro con ellos. Y los discípulos entendieron y conocieron que no era fácil caminar con Jesús. La vida cristiana consiste en conocer a Jesús para salvación y luego conocer a Jesús para seguir sus pisadas como ejemplo. Fuimos llamados a seguir los pasos del Señor. Hoy quiero compartirte 3 rutas por las que Jesús transitó, para que veamos que el camino del Señor no ha sido fácil. Número 1, el camino al servicio. Jesús nos puso ejemplo de cómo servir. De cómo servir. ¿Es fácil servir en la obra del Señor? ¿Quién ha tomado esta ruta que Jesús nos puso como ejemplo? ¿Es fácil servir a Jesús? ¿Es fácil servir en la iglesia? No ha sido fácil. Pero Jesús nos pone ejemplo de cómo servir en la casa de Dios. Él sirvió incondicionalmente. Y ahí en el libro de Hechos 10, Hechos 10, 38. ¿Cómo Jesús sirvió? Dice en el libro de Hechos 10, 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con Jesús de Nazaret. Él sirvió incondicionalmente. Y él hizo muchas cosas en beneficio de toda esa gente que le seguía. Sanó a los enfermos, sanó a los oprimidos por el diablo, alimentó a mucha gente. El servicio, que es lo que Jesús nos pone como ejemplo. Jesús dijo: yo vine a servir, no a ser servido. Mucha gente lo seguía y quería servirlo. Pero el propósito a lo que vino nuestro Señor Jesucristo es enseñarnos a servir. El ministerio del servicio no es fácil. Pero cuando Dios nos unge con el Espíritu de Dios, será fácil servir al Señor. ¿A quién se le ha hecho fácil servir en la casa de Dios? No es fácil, hermanos, no es fácil. El decir, ¿sabes qué? Tienes que estar a las 8 de la mañana en la iglesia. Al decir tienes que estar en los ensayos. Al decir estar en la hora de oración. No es fácil, nos cuesta. Nos cuesta servir al Señor. En el ministerio que estés, donde estés sirviendo al Señor, algo te ha atorado para que sirvas al Señor libremente. Por eso es que Jesús les dijo a sus discípulos: tomen su cruz y síganme. Sacrifiquen algo si quieren seguirme, si quieren tener la bendición de poder estar caminando conmigo, porque es una bendición caminar con Jesús.
Porque todo lo que Jesús les enseñó a sus discípulos fue para la bendición de ellos, para bendición de esos 12 discípulos. Mas sin en cambio, pues algunos se quejaron en algún tiempo. Algunos dijeron: Señor, pues esto es duro. Pero Dios los había escogido para el ministerio. Entonces el primer camino que Jesús nos enseña como ejemplo es el servicio. El segundo es la humildad. La humildad. En Filipenses 2, Filipenses 2, 5 y 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nos enseña el camino de la humildad. La humildad es algo que Jesús nos enseñó y les enseñó a sus discípulos. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, les enseñó la humildad. Por eso es que Jesús dijo: yo vine a servir, no a que me sirvan. Les enseñó la humildad a sus discípulos. Mas sin en cambio, Pedro no quería que le lavara los pies. Y Jesús le dijo: si no te lavare los pies, no estarás conmigo en mi reino. Y después le dice Pedro: bueno, entonces, Señor, lávame las manos y también todo el cuerpo. Jesús le dijo: tú ya estás lavado por la palabra de Dios. Nosotros somos lavados por la palabra del Señor. Mas sin en cambio Jesús nos enseña la humildad, que debemos ser humildes delante del Señor. Y Él nos puso ejemplo. Él no se hizo como hombre, no declaró que era Dios, como a cosa a que aferrarse, pero era Dios. Jesús era Dios, pero como hombre no se aferró a ser igual a Dios. La condición de nuestro Señor Jesucristo que nos enseñó fue la humildad. Fue la humildad. Dios siempre tiene planes para nuestras vidas. Dios quiere que tú y yo día con día podamos avanzar y caminar conforme a lo que Jesús nos ha enseñado. Y número 3, el camino de la santidad. El camino de la santidad. Hebreos 4:16. Dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y haya gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo poder acercarnos al trono de la gracia? ¿Quién se ha podido acercar al trono de la gracia? En este tiempo hemos visto cómo el Señor se ha presentado y cómo Dios nos ha estado hablando para que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. La gracia nos abraza y la verdad nos libera. Pero ¿cuántos de nosotros hemos sido libres para acercarnos al trono de la gracia? ¿En qué condición nos acercamos a Dios? ¿En qué condición nos acercamos al trono de la gracia? El apóstol Pablo fue un hombre que día con día anhelaba acercarse al trono de la gracia, mas sin en cambio tenía un aguijón en su carne que no lo dejaba muchas veces acercarse al trono de la gracia. Y cuando Dios le habla y le dice: bástate en mi gracia, bástate en mi gracia, ¿qué le estaba diciendo Dios al apóstol Pablo? Un hombre con carácter, un hombre que tenía autoridad, pero su carne
muchas veces le ganaba. Porque él mismo decía, hago lo que no quiero hacer. Hago lo que no quiero hacer. Y muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. No sé si te ha pasado, pero hacemos lo que no queremos hacer y caemos en el pecado y caemos en la debilidad de nuestra carne. Muchas veces pasamos esos momentos, pero ¿qué escuchamos de parte de Dios? Bástate en mi gracia. Recuérdate que la gracia te ha salvado. Recuérdate que la verdad te ha hecho libre. Día con día Dios le hablaba al apóstol Pablo. Y él día con día tenía luchas y tenía pruebas. Y su carne se resistía a hacer la voluntad del Espíritu de Dios. Mas sin en cambio Dios estaba con el apóstol Pablo. Aunque estaba lleno del poder del Espíritu de Dios, porque cuando él fue libre, cuando el Espíritu de Dios vino sobre su vida, él fue lleno del poder del Espíritu de Dios. Pero aún así su carne le ganaba hacer cosas que ya no quería hacer. Nos ha pasado por momentos en la vida que hacemos cosas que ya no queremos hacer, porque nuestra carne es débil y para nada nos aprovecha. Mas sin en cambio las cosas del Espíritu son vida. Y eso funciona a la perfección en cada uno de nosotros. Nos cuesta dejar cosas, nos cuesta dejar sacrificar cosas en nuestras vidas para seguir el camino del Señor. Nos ha costado dejar cosas y sacrificar algo de nuestra vida para poder seguir el camino con nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene planes para nuestra vida. Dios tiene planes para tu vida, de que caminemos libremente con el Señor y que día con día no nos soltemos de la mano de Jesús. No nos soltemos de la mano, porque pareciera que hay veces que somos como niños, que tenemos que agarrarnos de la mano de Jesús y no soltarnos, hermanos, para que cuando venga la prueba y venga la lucha, estemos agarrados de la mano de Jesús. ¿Qué le pasó al apóstol Pedro? Ya lo había logrado. Cuando caminó en lo sobrenatural, en las aguas, ya lo había logrado. Pero vio los fuertes vientos y se empezó a hundir. Mas sin en cambio Jesús extendió la mano y lo tomó. ¿Y qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya lo habías logrado. Jesús nunca nos va a dejar, hermanos, nunca. Aunque estés pasando la peor prueba de tu vida, pero Jesús siempre va a extender su mano para ayudarte, para que salgas de ese problema, de esa situación difícil que has estado pasando. Aunque nos haya sido difícil caminar con el Señor, pero Jesús, Dios, en su gran misericordia, siempre nos va a tender la mano para que no caigamos hasta el fondo. Muchas veces hay algunas o algunos que tienen que tocar fondo para que vean que sin Dios no podemos avanzar a ningún lado. Y Dios los prueba. Y Dios dice, ¿quieres irte a ensuciar? Ensúciate. ¿Quieres irte al mundo? Vete al mundo. Dios es un caballero que nos permite decidir. Caminar con Jesús y tomarnos de la mano o desviarnos e irnos al mundo a pecar. Dios, en su gran misericordia, siempre está al pendiente de cada uno de sus hijos. Y nunca nos va a dejar. Porque hay un sello del Espíritu Santo en tu vida que se tiene que desarrollar en ti, que creas que el Espíritu de Dios hace que nosotros podamos caminar libremente con el camino del Señor. El apóstol Pablo, día con día, luchaba y avanzaba, peleaba y avanzaba, conquistaba y avanzaba, aunque lo mordían serpientes. Pero el apóstol Pablo avanzaba, no se quedó estático, él siempre avanzó a conquistar la tierra. En esos 3 viajes misioneros que hizo, la visión que tuvo el apóstol Pablo de llegar hasta Roma y predicar el evangelio, ese propósito se cumplió en la vida del apóstol Pablo, porque se agarró de la mano de Jesús. ¿Cómo le habló Jesús al apóstol Pablo?
Fue lleno del Espíritu de Dios y avanzó a establecer el reino de Dios. Pero nosotros, hermanos, ¿cómo nos presentamos delante del Señor? Dice en la palabra, acérquense confiadamente al trono de la gracia. ¿Nos estamos acercando al trono de la gracia? Día con día el Señor nos presenta, ahí está el trono de la gracia. ¿Has podido acercarte al trono de la gracia? Y decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Así como el apóstol Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hemos podido acercarnos, hermanos, al trono de la gracia. ¿O algo te ha impedido acercarte al trono de Dios? Confiadamente, acerquémonos al trono de la gracia. Que Jesús día con día nos limpie nuestro camino para poder acercarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Como Dios habló desde los cielos, como Jesús habló desde los cielos, como el Espíritu Santo está hablando desde los cielos a nuestra vida. ¿Quién ha podido identificar la voz de Dios? ¿Quién ha podido identificar la voz de Jesús? ¿Quién ha podido identificar la voz del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que quiere Dios de su pueblo? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que podamos identificar la voz de Dios, que podamos identificar la voz de Jesús y que podamos identificar cómo habla el Espíritu Santo. Acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Quién es el que te va a llevar de la mano? Jesús. Si nosotros aprendemos a caminar conforme a lo que Jesús nos ha enseñado, en la humildad, en el servicio y en el camino de la santidad, créame que día con día el amor de Jesús va a reinar aún más en nuestras vidas. ¿Estamos siguiendo a Jesús por donde Él anduvo? 3 caminos que el Señor nos enseña. Pero yo creo que el más delicado es el camino de la santidad. ¿Podemos estar en santidad en este momento? ¿Podemos acercarnos confiadamente en este momento al trono de la gracia? Podemos hacerlo. Pero a través de la semana, de lunes a sábado, ¿qué hacemos? ¿Qué es de nuestra vida? ¿Qué es de nuestro caminar con el Señor? ¿Qué hacemos en esos 6 días? ¿Nos acercamos también confiadamente al trono de la gracia? ¿O solamente los domingos que venimos a la casa de Dios? Dios quiere que su pueblo, sus hijos, día con día, que como hijos podamos tener la confianza de acercarnos a Dios. En el cualquier momento que tú necesites de Dios, ahí está el Señor. ¿Por qué esperar hasta el domingo? Si tenemos un Dios omnipresente, que a donde quiera que clamemos, ahí está Dios. ¿Por qué esperarnos hasta el domingo? A lo mejor tuviste un problema la semana y esperaste hasta el domingo para que oráramos por ti y que Dios solucionara tu problema. ¿Por qué esperar hasta el domingo si somos hijos de Dios? Todos somos hijos de Dios y por lo tal tenemos el derecho de acercarnos a Él y poder decir, Señor, yo necesito que me ayudes en esta área de mi vida. Yo quiero acercarme confiadamente en este momento al trono de tu gracia. Dios siempre está esperando a que sus hijos acudamos a Él. Ciertamente pensamos que Dios nos ve y eso es cierto, pero lo dejamos solamente allí y vivimos pensando que solo mira las cosas que hacemos o las que hablamos. Pero Dios es mucho más profundo que solo eso. Él nos mira desde adentro porque mora en nosotros y escudriña perfectamente nuestros pensamientos y aún las intenciones más profundas de nuestro corazón. Por eso dice la palabra de Dios, sobre toda cosa, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. El corazón es engañoso. Y el corazón puede hacer que tú falles. El corazón miente, porque ahí están los sentimientos. Y cuando optamos por los sentimientos,
muchas veces caemos. Así le pasó al apóstol Pablo. Tenía que renovar su alma día con día, porque su carne le ganaba a hacer cosas que ya no quería hacer. La alma tiene que ser renovada, nuestro corazón tiene que ser sanado. Por eso es que dice la palabra, sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros día con día guardamos nuestro corazón, nuestra integridad con nuestro Dios, entonces podemos acercarnos libremente a su presencia. Y si logramos llegar a la presencia de Dios, ¿usted cree que puede hacer Dios en su vida? Si llegamos a la misma presencia de Dios, ¿qué puede hacer Dios con nosotros? Escudriñar nuestro corazón, nuestros pensamientos, y Dios traerá solución a nuestros problemas. Pero si no nos acercamos a Dios, si hay cosas que nos impiden acercarnos a su misma presencia, ¿cómo poder escuchar la voz de Dios? ¿Cómo poder escuchar la voz de Jesús? ¿O cómo sentir la presencia del Espíritu de Dios? Si hay cosas que están ocupando en tu mente, que están bloqueando para que tú te acerques libremente a la presencia de Dios. El amor de Jesús es incondicional. Jesús amó a sus discípulos incondicionalmente. Aunque fallaron, pero Jesús los amaba. Jesús nos ama. Desde que tú entregaste tu vida al Señor, el Señor te ama. Jesús te ama. Y Él quisiera que todos fuéramos caminando a su lado, así como los discípulos. Que siempre creyéramos en sus promesas, que siempre viéramos la sanidad, que siempre viéramos la prosperidad en el Señor. Pero ¿por qué no lo hace el Señor en nuestras vidas? Porque no nos acercamos confiadamente al trono de Dios. Porque no hay santidad en nuestras vidas. Porque sin santidad nadie puede ver a Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de su pueblo? ¿Qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros? Que diario estemos en lucha, que estemos en guerra, que siempre estemos peleando las buenas batallas, que día con día podamos ver los ejemplos que el Señor pone en su palabra para que tú y yo vayamos de victoria en victoria. ¿Qué es lo que queremos ver nosotros para ver las victorias de parte del Señor? Si Jesús es nuestro capitán, si Jesús va al frente de su pueblo, ¿acaso Él no derrotará a nuestros enemigos? Él lo puede hacer. Él puede hacer que tú y yo caminemos libremente con Él. Pero si no hay humildad, no hay servicio en nuestras vidas, no hay santidad, entonces ¿cómo queremos ver las victorias de parte de Dios? ¿Dios pone condiciones? Dios no pone condiciones. Dios quiere la obediencia de cada uno de sus hijos. Que si nosotros estamos sirviendo al Señor, que si nosotros somos humildes delante de su presencia, que si nosotros buscamos la santidad para poder llegar hasta el trono de la gracia, créeme que Dios nos va a bendecir grandemente. Pero ¿por qué detiene Dios las bendiciones? ¿Por qué aún todavía no llegan las bendiciones que tanto estás esperando? ¿Estás sirviendo en la casa de Dios? ¿Estás siendo humilde con lo que Dios ha hecho en tu vida? Ejemplo, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él siempre nos ha enseñado con ejemplo cómo seguirle, cómo actuar, cómo llegar a la misma presencia de Dios. Estamos caminando en santidad con el Señor. Dios quiere un pueblo que día con día lo honre a Él. Lo honre. Jesús es el Hijo de Dios, que lo hemos reconocido como nuestro Rey y como nuestro Salvador. Dios es un Dios eterno, que no lo vemos, pero sí lo sentimos. Y ahora podemos conocerlo a través de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Pero el pueblo de Israel fue rebelde. Fue rebelde. Dios cumplió su promesa de sacarlos de la esclavitud y los sacó de la esclavitud. Dios les mostró su poder, 10 plagas envió a Egipto y 10 plagas cayeron en Egipto. Y con mano poderosa sacó a su pueblo de la esclavitud. Mas sin en cambio,
Cuando Moisés subió al monte a orar, cuando Dios con su mismo dedo escribió los mandamientos, cómo iba a guiar a su pueblo, el pueblo estuvo ocioso, porque no veían que bajara Moisés. Y se hicieron un becerro de oro y empezaron a adorarlo y levantaron altares. Y cuando bajó Moisés se enojó, porque Dios le dijo: ve, porque tu pueblo se ha corrompido. Y cuando llegó Moisés, vio al pueblo corrompido, adorando una imagen, y se enojó, rompió las tablas. Pero Dios no destruyó al pueblo, quería destruirlo, mas sin en cambio Moisés intercedió por el pueblo. ¿Cómo vas a destruir a tu pueblo? ¿Cómo se va a hablar que hay un Dios grande y poderoso que saqueó al pueblo de la esclavitud si tú lo destruyes ahora? Dios les dio otra oportunidad, pero los llevó por el desierto. Y el pueblo seguía rebelde. El pueblo no pudo entender lo que Dios tenía para sus vidas. Dios les prometió una tierra grande y ancha, donde fluye leche y miel. Mas sin en cambio, por la rebeldía del pueblo de Israel, de esa primera generación que salió de Egipto, ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Caminaron con Dios. Dios caminó con ellos. Dios permitió que el pueblo de Israel pasara esas pruebas y pasara esas luchas. Dios probó a su pueblo, si en verdad le amaban o si no le amaban. El pueblo empezó a adorar otras imágenes. El pueblo de Israel empezó a reclamarle a Moisés. ¿Cuántas cosas hizo el pueblo de Israel? Hermanos, desde que nos sacó Dios de la esclavitud, con mano poderosa, porque nos resistimos a conocer la verdad. Nos resistimos a que cayera esa venda de oscuridad que teníamos. Con mano poderosa el Señor nos sacó de la esclavitud. ¿Quién se pudo resistir a lo que Dios estaba hablando en ese momento, cuando tú entregaste tu vida al Señor? ¿Fue el momento cuando Jesús llegó a tu vida? ¿Fue el momento cuando Jesús te hizo libre del pecado? ¿Fue ese momento cuando reconociste a Jesús como tu Salvador? Pero desde ese momento, ¿cómo has caminado con el Señor? ¿Has sido rebelde? ¿Le has reclamado a Dios? ¿O has sido obediente y le has dicho: sí, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Sirve en mi casa, adórame, estudia la palabra, vente a los tiempos de oración. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Nos ha costado. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido a sacrificar algo para el Señor. Los discípulos sacrificaron muchas cosas. El apóstol Pedro sacrificó a su familia, a su trabajo, todo por seguir a Jesús. ¿Qué has sacrificado para caminar con Jesús? Por eso es que te digo que no ha sido fácil. No ha sido fácil caminar con Jesús. ¿A quién le fue fácil caminar con el Señor? Noé caminó con Dios. Un hombre temeroso de Dios. Enoc también estuvo con Dios. Los discípulos caminaron con Jesús. El apóstol Pablo no caminó con Jesús. Fue guiado por el Espíritu de Dios. Jesús le habló desde los cielos. Pero el apóstol Pablo caminó conforme al Espíritu de Dios. En esos tiempos, Jesús ya no está físicamente, pero dejó al Espíritu Santo para que nos guiara y para que nos condujera. Escuchar la voz del Espíritu de Dios, es cosa sorprendente. ¿Quién ha escuchado la voz de Dios a través de su Espíritu? Dios te ha hablado. Dios te ha hablado cómo conducirte. Dios te ha hablado qué tienes que hacer. Dios te ha hablado cómo conducirte en la obra del Señor. Dios nos ha hablado, pero muchas veces nos cuesta obedecer
la palabra del Señor. Nos cuesta. Es duro, hermanos. Pero al final veremos la victoria de parte del Señor. Veremos la victoria de parte del Señor. Y así como el apóstol Pablo dice en alguna de sus cartas, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Quién puede decir esas palabras en estos momentos? ¿Quién puede decir esa palabra que el apóstol Pablo dijo en una de sus cartas? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién lo puede decir? Que el mismo Espíritu habla a cada uno de nosotros. Porque son palabras de poder que nosotros tenemos que adquirir y decir, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Porque si estoy vivo es por la gracia del Señor. Y si estoy vivo es con un propósito de seguir avanzando a establecer el reino de Dios, de hablar del amor del Señor. Y si muero, pues muero para Cristo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si estoy vivo, sirvo para mi Señor. Si estoy muerto, pues voy a alabarle, a glorificar su nombre allá donde está el Señor. Pero muchas veces nos cuesta hacer la voluntad del Señor. Dios quiere que todos podamos llegar al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Que todos, mis queridos hermanos, podamos estar en el trono de la gracia. Saber que Jesús nos ama, saber que Jesús día con día está intercediendo por nosotros, saber que Jesús día con día nos puede abrazar con su amor infinito y que día con día podamos declarar que nuestro Señor Jesucristo, que es el autor de la vida, puede llegar a la vida de mucha gente que en estos tiempos tiene necesidad. ¿Qué hicieron los discípulos? Conocieron, aprendieron y Jesús los envió de dos en dos a establecer su reino, a establecer el reino de Dios. ¿Qué estamos haciendo por la obra del Señor, hermanos? A donde quiera que vayamos hay necesidad. No sé si te ha pasado, pero a donde quiera que vayas hay necesidad. Hay problemas, hay enfermos, hay situaciones difíciles económicas. A donde quiera que vayamos hay necesidad. Y si tenemos esa mentalidad de reino, esa mentalidad que el Espíritu Santo quiere que tengamos, que a donde quiera que vayamos podamos orar por esa gente y esa gente pueda alcanzar a estar en el trono de la gracia del Señor. Y no se diga nuestra familia. Necesitamos, hermanos, necesitamos conducirnos conforme a lo que Cristo Jesús quiere. Que si nosotros nos preocupamos por su obra, Él se va a preocupar por nosotros. Por eso es que el Señor dice, preocúpate por mi obra, que yo me voy a preocupar por tus necesidades. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero muchas veces queremos las añadiduras y no queremos buscar el reino de Dios. Dios es claro, hermanos. Dios es claro. ¿Cómo poder ganar esta colonia para Cristo? Vamos a tener un evento de nuestros pequeños. Ahí están los folletos. Todos tenemos que evangelizar. Todos tenemos que invitar siquiera a una persona, a un niño, 2 niños. Para eso son esos eventos evangelísticos, para poder compartir del amor de Jesús. Por eso dice el Salmo 8. El Salmo 8 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre? Para que Dios tenga memoria de nosotros. Y el Hijo del Hombre para que nos visite. ¿Qué somos nosotros? Para que Dios nos visite. Sin Cristo no éramos nadie. Ahora con Cristo somos hijos de Dios. Y podemos ver la visita de nuestro Dios día con día.
Dios nos puede visitar, su gloria puede descender para que tú y yo podamos entrar en santidad con nuestro Dios. Dios puede descender en su gloria para que este pueblo podamos estar en santidad, siquiera unos momentos, unos instantes, en la misma presencia de nuestro Dios. Si podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, la gloria de Dios desciende y el pueblo de Dios puede estar en santidad, siquiera por algunos momentos. Y en ese momento el Señor puede hacer un milagro en tu vida. Por eso es que el Señor nos enseña a ser humildes, a servir en la casa del Señor y poder caminar en santidad para la gloria del Señor. Porque ¿qué es el hombre, hermanos? ¿Qué es el hombre? No somos nada. No somos nada. Dios nos dio un valor muy grande a ti y a mí, que ahora podemos declarar que somos hijos de Dios, que somos hijos de un gran rey, que tenemos el derecho de poder estar en la casa, en el palacio del rey, que podemos sentarnos a la mesa a comer de los manjares que come el rey, porque eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora está sentado a la diestra del Padre, y tú y yo tenemos el derecho de poder estar en la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso tenemos que caminar por las rutas donde Jesús caminó. La ruta del servicio, la ruta de la humildad y la ruta de la santidad. ¿Podemos lograrlo? Podemos lograrlo, hermanos. Podemos lograr llegar a la misma presencia de nuestro Dios y poder escuchar la voz del Señor. Fíjate cómo Dios habló, cómo Jesús habló y cómo el Espíritu Santo habla en estos tiempos. Aprender a escuchar la voz de nuestro Padre, que es nuestro Dios. Eso sería maravilloso. Poder escuchar la voz de Jesús. Eso sería maravilloso. Poder sentir la presencia del Espíritu de Dios. Eso es maravilloso. ¿Es necesario que nazcamos de nuevo? Es necesario que nazcamos de nuevo, que nazcamos en el Espíritu para poder entender los propósitos de Dios para nuestra vida. Nicodemo le decía al Señor: ¿cómo un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? No pudo entender lo que Jesús le estaba diciendo. Aunque era maestro de la ley, enseñaba la palabra, pero no pudo entender las palabras que Jesús le dijo. Es necesario que nazcas de nuevo. Jesús tiene un propósito para nuestras vidas. Si estamos caminando conforme a lo que Jesús nos ha enseñado, con ejemplos, como Jesús siempre nos pone ejemplo para seguir sus caminos y hacer su voluntad. Si nosotros lo logramos, créanme que va a haber grande bendición en nuestras vidas. En 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por la misericordia de Dios, ahora hemos alcanzado la misericordia de Dios. Y ahora somos pueblo, pueblo de Dios, nación santa, que podemos llegar a la misma presencia de nuestro Dios. Ejemplo tenemos en la palabra. Siervos de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ejemplo tenemos cómo los siervos de Dios se acercaban a la misma presencia de nuestro Dios. Ahora tenemos la oportunidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Quién podrá llegar al trono de la gracia? En este día, ¿quién puede llegar al trono de la gracia? Todos podemos llegar al trono de la gracia, porque Jesús ya nos dio el derecho y nos mostró el camino para llegar a la misma presencia de Dios. Solamente es la decisión de cada uno de nosotros. ¿Me puedo acercar al trono de la gracia?
bien puedes. Pero si decides no acercarte, no te acercas, porque algo va a impedir que te acerques al trono de la gracia. Cuando hay algo que estorba nuestras vidas, que no podemos acercarnos a la gracia, al trono de la gracia, hay algo que estorba y tenemos que desecharlo. Si quieres acercarte al trono de la gracia, tienes que ser libre. Por eso es que Jesús nos dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si en verdad Jesús está en nuestro corazón, si en verdad Jesús nos ha enseñado su palabra, Él es el camino donde día con día tenemos que caminar firmemente con el Señor. Él es la verdad y Él es la vida. Ahora conocimos la vida que Jesús nos está dando, vida y vida en abundancia. Para caminar con nuestro Señor Jesucristo debemos de avanzar y tomarnos de la mano con el Señor y seguir avanzando. Y Él nos conduce al trono de la gracia. La santidad de Jesús hace que tú y yo podamos llegar al trono de la gracia. Pero si no nos tomamos de la mano de Jesús y nos quedamos en el lugar donde estamos, nos quedamos estáticos, no queremos avanzar, cada quien decide. Y Dios respeta tu decisión. Por eso es que Dios nos dio libre albedrío. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Subo a su presencia o me quedo aquí? ¿Cómo estamos caminando con Jesús? ¿Cómo estamos caminando con el Señor? Si estás caminando por las rutas que Jesús nos ha enseñado, siéntete satisfecho. Porque es el tiempo de acercarnos más y más al trono de la gracia. Y saber que cuando lleguemos al trono de la gracia, hay grandes bendiciones para nuestras vidas. Dios tiene preparado algo para ti. Solamente es tomarnos de la mano del Señor y hacer lo que Jesús nos ha enseñado. Ser humildes, ser serviciales y caminar en santidad. Dios tiene propósitos para la iglesia. Dios tiene un propósito para tu vida. Pero tenemos que acercarnos al trono de la gracia. Saber que Dios está presente en nuestras vidas. Saber que el amor de Jesús está en nuestro corazón. Saber que el Espíritu Santo nos está guiando siempre a toda verdad. Hermanos, es el tiempo. Es el tiempo de levantarnos. Así como Jesús le dijo a Pablo: levántate, levántate y vete a esa ciudad. Porque Dios sabía que Pablo le iba a servir incondicionalmente. Porque Jesús sabía que ese hombre que tenía autoridad iba a llegar muy lejos. ¿Hasta dónde queremos llegar nosotros? ¿Hasta dónde queremos llegar? A predicar el Evangelio, a establecer el reino de Dios. ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Hasta el trono de la gracia? Es decisión de cada uno de nosotros. Dios no nos forza a nada. La decisión está en ti. La decisión está en cada uno de nosotros. Si queremos conocer más y más los planes de nuestro Dios. ¿Cómo los vamos a conocer? Acercándonos a Él. Acercándonos al trono de nuestro Dios. Y ahí vamos a conocer los planes de nuestro Dios. Para la iglesia, para nuestras vidas. Ahí lo vamos a conocer. Pero tenemos que acercarnos, porque de lejos no vamos a poder identificar lo que Dios quiere para tu vida. Entonces tenemos que acercarnos, hermanos. Caminar por las rutas que Jesús caminó. Eso va a hacer que día con día Dios hable más y más a nuestra vida. Amén. ¿Cuántos quieren caminar con Jesús? Por las rutas que Jesús caminó. ¿En verdad quiere caminar por ahí? Sea humilde, sea servicial y acérquese al trono de la gracia. Camine por el camino de santidad. Dios quiere darnos a todos lo mejor, a todos. Porque Dios en su gran misericordia nos salvó, nos tomó de la mano, nos sacó de todos nuestros problemas, de toda la enfermedad que teníamos, de esa situación difícil que estábamos pasando y que estábamos viviendo. El Señor nos tomó de la mano y nos sacó de ahí. Ahora somos libres. Somos libres para poder acercarnos al trono de la gracia.
Hermanos, es el tiempo. Es el tiempo donde Dios nos está hablando. Para que la iglesia siga caminando conforme al diseño de nuestro Señor Jesucristo. Jesús les enseñó a sus discípulos, Jesús les enseñó. Y damos gracias a Dios por el evangelio que esos hombres divulgaron en aquel tiempo. Y damos gracias a Dios porque el evangelio llegó a nuestra nación. Y ahora somos libres y podemos conocer la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos se sienten libres? Se sienten libres porque Cristo Jesús vino a darnos libertad. Pero imagínense si aquellos hombres no hubieran predicado el evangelio, ¿todavía viviríamos en esclavitud? ¿O qué pasaría en nuestras vidas? Por eso demos gracias a Dios, porque Cristo Jesús vino a darnos libertad. Pero tenemos que caminar conforme a lo que Jesús nos enseñó y nos sigue enseñando. Caminar conforme a lo que Jesús nos ha enseñado. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Y que el Señor añada más bendición a nuestras vidas. Porque dice la palabra, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para esto fuimos llamados. No es casualidad que tú estés en este lugar. No es casualidad que tú hayas alcanzado la gracia. Para esto fuimos llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros. Pero dice, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. No nos cansemos de seguir al Señor. Aunque haya sido duro. Aunque a lo mejor la estás pasando duro. Pero Jesús nunca te va a dejar, hermano. Nunca te va a dejar. Y si el Señor te dio una promesa, el Señor la va a cumplir. La va a cumplir. Esperemos lo mejor. Pero hagamos lo que el Señor nos puso como ejemplo. Él fue humilde. Que seamos humildes delante de los hombres. Que seamos serviciales en la casa de Dios. Y que día con día podamos estar en santidad con nuestro Dios. Que podamos escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús, y que podamos sentir la presencia del Espíritu de Dios. El Señor nos está llamando, a seguir caminando con Él. Tomen su cruz y síganme, dijo el Señor a sus discípulos. Tomen su cruz y síganme. Porque ustedes son aptos para trabajar en la obra, para seguir estableciendo el reino de Dios. Y aunque Pedro no quería salir de la ciudad a predicar el evangelio, Dios tuvo que hacer una estrategia para que un Pedro saliera a predicar, saliera a hablar del evangelio. Tuvo que meterlo en un éxtasis y hablarle al Señor: Pedro, mata y come. No llames inmundo lo que yo he purificado. Cuando Dios habló a un Pedro, él salió a establecer el reino a la casa de un hombre que se llamaba Cornelio. Dios le dio palabra, se convirtió ese hombre y toda esa familia que estaba ahí. ¿Por qué llamamos inmundos a la gente que no conoce del amor de Dios? Dios ha purificado para que tú y yo vayamos confiadamente a predicar el evangelio a toda esa gente que necesita del amor del Señor. No llames inmundo a todas esas personas, porque si Dios ya puso la mirada en esa familia a la que le has predicado, a la que le has hablado, Dios las traerá a su presencia.
seamos humildes delante del Señor. Jesús humilló a un Saulo y cayó en tierra. Lo humilló, lo dejó ciego, porque Él era instrumento para predicar el Evangelio. ¿Cómo nos llamó el Señor a su presencia? ¿Cómo llegaste a conocer a Jesús? Tuvo que humillarnos, tuvo que tumbarnos hasta tierra para saber que solamente el Señor tiene el poder para levantarnos, tiene el poder para sanarnos, tiene el poder para hacer grandes cosas en tu vida. Si tú tienes el llamado, así como un Pablo, Dios te está llamando. Dios te está llamando para su obra, porque hay un sello del Espíritu de Dios en ti que está hablando a tu vida. Y Pablo le decía: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Jesús le dio instrucciones y fue obediente. Y como se quedó ciego, los que iban con él lo tomaron de los brazos y lo llevaron a la ciudad. Aquellos hombres que vieron y escucharon se quedaron impresionados de lo que estaba ocasionando la conversión de Pablo. Dios tuvo que dejarlo ciego por 3 días para que pudiera entender que Dios tenía un propósito para su vida. Y después que oraron por él, vino la luz a sus ojos y fue lleno del Espíritu Santo. Fue bautizado en el Espíritu. Dios tiene propósitos para tu vida. Dios tiene propósitos para tu vida. Dios quiere que nos humillemos delante de su presencia, que seamos libres, que seamos libres de toda nuestra vida pasada, que seamos libres en verdad y que seamos llenos del poder del Espíritu de Dios para avanzar a establecer el reino y caminar con Jesús, seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, que a donde pisaba Jesús había bendición, a donde se paraba el Señor había milagros, a cada ciudad que llegaba el reino de Dios se manifestaba. Que sigamos las pisadas de Jesús, que podamos aprender lo que Jesús les enseñó a sus discípulos cuando le lavó los pies. La humildad que nos ha costado, el servicio al Señor que nos ha costado, la santidad en el Señor que nos ha costado. Pero dice el Señor que no hay nada imposible, todo es posible. El que quiera acercarse al trono de la gracia, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Y el Señor te está llamando y te está diciendo: levántate, levántate ahora, porque yo te escogí para mi obra, para que prediques el Evangelio, para que no estés sentado en una silla. Yo te escogí para que vayas a los gentiles, para que prediques el Evangelio, para que vayas y ores por la gente y la gente sea sanada, a esa gente que está endemoniada, para que vayas y conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Yo te escogí a ti, yo te escogí a ti. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Dios. Santo, santo es tu nombre.
Santo, santo es tu nombre, Señor. Santo, santo es tu nombre. Dios está hablando. Dios está hablando a tu vida. Jesús está hablando. Jesús está hablando. Y el Espíritu Santo se está manifestando. Y está ahí a tu lado. Escucha. Escucha lo que el Espíritu te está hablando en estos momentos. Oh, bendito Dios. Santo, santo es tu nombre, Señor. Santo, santo es tu nombre. A ti sea la gloria, la honra y el poder. Porque solamente tú eres Dios. Y no hay más Dios que tú, mi Señor. Que mostraste tu amor a la humanidad, enviando a tu Hijo, a tu único Hijo, para salvación de la humanidad. Y para que ahora podamos tener el derecho de acercarnos confiadamente al trono de la gracia y saber que tú, mi Dios, sigues haciendo milagros, sigues haciendo milagros, sigues haciendo milagros. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Señor.
quiere ver la victoria. ¿Quiere ver la victoria? Cierre sus ojos y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Al trono de la... Ahí está la victoria, mi querido hermano. Ahí está la victoria. No olvides que Dios nos ve de arriba, pero la realidad que Él nos ve desde adentro. Él sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Pero vino Jesús a limpiarnos de todo mal, de todo pecado, para que pudiésemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, al trono de la gracia. Ahí está la victoria, ahí está la victoria. Que todos podamos acercarnos en este día al trono de la gracia. Acércate, acércate al trono de la gracia. Dios te va a hablar, Dios te va a hablar, Dios te va a hablar. Acércate confiadamente, no tengas miedo. Cristo Jesús pagó un precio muy alto por nuestra vida y Él nos compró a precio muy valioso y Él nos limpió del pecado. Por eso ahora el Señor quiere que tú y yo podamos acercarnos confiadamente, dejando todo delante de su presencia. Oh, santo eres Dios, santo eres Señor, santo, santo es tu nombre. A ti sea la gloria, la honra y el poder por siempre, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Acércate a su presencia. Acércate a tu presencia, donde hay paz, donde está el amor del Señor. Acércate, acércate a su presencia, donde hay solución a tus problemas, donde hay sanidad para tu cuerpo. Acércate a la misma presencia de Dios. Entra al palacio del Rey, siéntate a la mesa, toma de lo mejor del Rey, porque eso es para ti. Eso es para ti. Tu sanidad, tu prosperidad, restauración, sanidad, bendición. Entra al palacio del Rey y siéntate a la mesa. Siéntate a la mesa, porque ahora tenemos el derecho de sentarnos a la mesa del Rey, porque somos sus hijos y el Señor te está esperando. El Señor te está esperando con los brazos abiertos y te dice: hijo amado, siéntate, siéntate a mi lado, siéntate a mi lado, come de lo mejor. Esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque siempre nos das lo mejor, Señor. Gracias, gracias, mi Dios, por el banquete que nos has dado en este día, Señor. Tomamos y comemos de lo mejor de ti, Señor. Gracias, gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. 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 Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. Vamos, levanta tus manos, señal de victoria. Ya es Levanta tus manos, estamos en Señor. victoria. Levanta tus manos, estamos en victoria. Victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor.
transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Bendito seas, Dios. Dele gracias a Dios porque hay victoria en el nombre de Jesús. Dele gracias a Dios. Dele palmas al Señor porque hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en su nombre. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias, Dios, porque somos tus hijos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano.